Hola hermanos, el día de hoy 15 de octubre del 2021, pero todos los 15 de octubre de todos los años celebramos la memoria de una de las más grandes santas de la historia de la Iglesia, primera doctora de la Iglesia declarada así por el Papa San Pablo VI en 1970, junto con Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Ahumada, Santa Teresa de Jesús, vamos, mejor llamémosla como debería de ser llamada, Teresa Magna. ¿Sí? Teresa la Grande, así, porque hay otras Teresa, no Teresita del Niño Jesús, Teresa de los Andes, Teresa Benedicta de la Cruz, pero esta es la que dio origen a todas las demás, hombre, para que lo digamos con una manera un poquito simpática. Ella nace, fíjense, aquí hay alguna discusión, algunos dicen que en Ávila, dicen otros que en una aldeíta, el 28 de marzo de 1515. Bueno, su mamá, doña Beatriz, va a morir cuando ella está pequeñita, porque ella pues muere en 1528, y entonces el deseo de Teresa es ingresar a un monasterio de monjas carmelitas. Lo hace en el convento, en el monasterio de Santa María de la Gracia, ahí en Ávila, en 1531, pero al año siguiente se enfermó y tuvo que regresar a su casa. Se escapa, sí es cierto, porque se escapó, en 1535 regresa el 2 de noviembre se dice, sí, pero me acuerdo porque es el día de todos los fieles difuntos, ¿no? Regresa, solo que va al monasterio del Carmelo de la Encarnación en Ávila, ¿no? Ya no a Santa María de Gracia, sino al monasterio de la Encarnación. Y bueno, ahí se quedará y ahí profesará como carmelita el año siguiente, 1536, en noviembre de 1536. Luego, fíjense, se vuelve a enfermar. Y entonces hay que volverla a regresar un tiempito a la casa. Pero fíjense, en 1542 ocurre que es su curación definitiva, llamémosle así, por intercesión de San José. Ustedes dirán, ¿por qué estoy mencionando tanto a San José? En primer lugar, porque estamos en el año josefino y no ha terminado, y creo que no le estamos haciendo un favor a la que fue una de las más grandes devotas de San José. Ella decía que todo lo que había pedido por intercesión de San José lo había conseguido. Por eso, el primer monasterio, el primer Carmelo reformado, se llamará San José, precisamente porque ella lo quiso así. El papá muere en 1500, al año siguiente, en 1542 es la curación, en 1543 muere don Alonso Sánchez de Cepeda, era el nombre que él tenía, ¿no? Y luego habrá que esperar, noten fechas, 42 y hasta 1554 es cuando ocurre lo que ella llama su conversión delante de un Cristo llagado, como lo describe ella, un Cristo crucificado, empieza su proceso de conversión. Luego son importantes en la vida de ella. Ya les digo yo que siempre los santos vienen en racimo, no vienen solos. Y el caso de Teresa es evidentísimo. Yo sé que van a decir, sí, el caso de San Juan de Ávila. Sí, claro, está bien. San Juan de la Cruz, está bien. San Francisco de Borja, que es muy importante en la vida de ella, porque le dio una pauta para que siguiera un camino. Y empieza ella a tener sus visiones místicas, empieza a escribir ya para 1560, empieza a escribir algunos de sus libros y así en 1562, noten, 20 años después de su curación por San José, 20 años después ella no ha perdido la memoria y funda el primer Carmelo reformado, San José de Ávila. Luego empieza a escribir las constituciones y viene todo el asunto de sus escritos en torno al Cantar de los Cantares, todo lo que tiene que ver con las famosas exclamaciones. Casi nadie lee esto, ¿no? O sea, es que algunos leen la vida, claro, y leemos el Castillo Interior, pero como que nos cuesta llegar a leer las obras completas. Yo las tengo por allá, ahorita las estoy viendo, las obras completas de Santa Teresa y son muy, muy importantes. Funda luego los Carmelos en Medina del Campo, en Valladolid, en Malagón, en Toledo, en Alba de Tormes, en Salamanca, en Alcalá, bueno, y ahí va, ya, es que escribiendo y fundando, escribiendo y fundando. Evidentemente, esa será su gran obra. Va a morir, como lo saben, un 4 de octubre del año 1582, pero que enterrada el día siguiente, el 15 de octubre. El día siguiente. Sí, acuérdense que es justamente en el momento en el que se da la reforma, del calendario que ahora conocemos calendario gregoriano. Entonces había un desfase de 11 días. Por eso ella muere el 4 de octubre, de hecho era día de San Francisco de Asís, no convenía, y entonces se le enterró el día siguiente, el 15 de octubre, ahí se celebra entonces su fiesta.
Vamos, aquí me podría pasar hablando de mística, escritora, teóloga, tanta cosa bellísima de Santa Teresa. Hay que leerla, es que ese es el detalle. Hablamos mucho de ella sin conocer sus escritos. Bueno, de hecho, acuérdense que hasta la Inquisición los conoció porque se pusieron en duda de que estos arrebatos místicos de Santa Teresa fueran ciertos. Va a ser canonizada con San Felipe Neri, con San Ignacio de Loyola, con San Isidro, en 1622 por el Papa Clemente XV y fue declarada doctora de la Iglesia, como ya lo saben, en 1970. Realmente una obra extraordinaria la de Santa Teresa. Aquí podríamos pasarnos un buen rato, pero vamos a las lecturas que también están extraordinarias. Romanos, comenzamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tome en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después de escuchar la cita de este salmo tan lindo, ¿no? Ahora nos damos cuenta. Fíjense, por eso pónganse en los zapatos, si es posible, de Lutero. Lutero lee esto y lo saca de contexto y lo hace decir cosas que no está diciendo Pablo. Pablo no está despreciando el valor de la moral cristiana, del actuar cristiano. Pablo lo que está diciendo es que yo no puedo pretender que a punta de estar cumpliendo con esas obras, que son el cumplimiento a rajatabla de la visión farisea de la ley, entonces voy a justificarme, o sea, voy a salvarme. Lo que me salva, porque quien me salva es Cristo, el que salva es Cristo. Entonces, en la medida en la que yo discípulo de Él, vivo según Él, como Teresa, ¿ya? Como Juan de la Cruz, como tantos otros, bueno, en esa medida yo voy entrando en esta posibilidad de aceptar este don, porque si es un regalo, sí es un regalo, es una gracia, pero a mí me pueden haber dado algún regalito y yo lo dejé allá metido debajo de la cama. Significa que no hice buen uso del regalo. Tengo que aceptar el regalo, recibir el regalo y ponérmelo. O sea, hay que vivir como creyente. Es decir, que tengo fe en Cristo y ya por eso soy salvo. Ajá, viva como creyente. ¿Cómo se demuestra esto? Actuando, no del diente al labio, con las acciones. Insisto, hay que desechar ese conflicto que tenemos a veces de no entender lo que son las obras, es el actuar cristiano, la moral cristiana, en relación con las obras de las que nos habla precisamente el Antiguo Testamento. Vamos al Evangelio. Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas, sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué belleza, ¿no? Recuerden, venimos leyendo este conflicto de Jesús con el ay de ustedes fariseos, ay de ustedes escribas, y ahora entonces Jesús advierte, cuidado con el fariseísmo, cuidado con la hipocresía, cuidado con ese jueguito de aparentar lo que no somos. Y por eso Él lo dice, entiéndanlo, ustedes no pueden ocultar la verdad que han recibido, no se pueden quedar callados, lo que han escuchado en privado, o sea, de Él, ahora hay que transmitirlo. No nos podemos quedar callados. Ay, pero es que da miedo decir las cosas porque nos pueden matar. Díganmelo a mí. En fin, es que no está ahí el tema. El tema está en otra cosa. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ganarnos la vida eterna, ganarnos el cielo.
Lo demás, óiganme, tenerle miedo a los que nos amenazan, a los que nos calumnian, pues sí, claro que da miedo, somos humanos y no somos de piedra, pero hay que poner la mirada en el cielo. No nos podemos callar la verdad. No nos podemos callar cuando hay tanta injusticia, cuando hay tantas cosas en contra de la verdad, cuando hay tantas barbaridades que se cometen, tantos crímenes, tanta corrupción, tanta impunidad. No nos podemos quedar callados. Claro, si no se trata de condenar a los demás, se trata de llamarles a la conversión, a que se den cuenta que su camino está errado. Y ojalá lo entiendan, porque lo más fácil es, piensan ellos que matando a los que tratamos de vivir una vida, vamos, lo mejor que se puede, ¿no? Entonces con eso ya se acaba el problema. Si el problema lo llevan en el alma, lo llevan en la conciencia, ahí es donde está el asunto. Por eso Jesús nos compara, valemos mucho más que los pajarillos, o sea, que un montón de pajaritos, dice él, pues de ninguno de ellos se olvida el Padre. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Nunca podemos dudar de eso. Por eso, la oración de Santa Teresa, completa, completa, porque hay algunos que se quedan en las 3 primeras frasecitas y suena bien romántico. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Vayan, pues, bienes del mundo, vayan dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa de Jesús, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.